hablar precisamente de NIA sección 699, uso del trabajo de otros, ¿verdad? Ustedes, como lo hemos venido aprendiendo, en todo caso, permítanme decirles y recordarles que como contadores públicos y auditores, es cierto, vamos a ser expertos en nuestras materias, experto en contabilidad, experto en auditoría, ¿por qué no matemáticas? ¿Por qué no también estadística, en finanzas? Pero hay muchas ramas que definitivamente no tenemos esa experiencia, esa expertise. Sin embargo, recuerdo muy bien que cuando hemos visto el tema con ustedes, les he platicado de que no podemos dejar ir el trabajo. Por lo tanto, NIA 699 nos dan la oportunidad precisamente de poder hacer uso del trabajo de otros, ¿verdad? Así que por allí, en todo caso, permítanme un minuto, vamos a agregar a la licenciada Nancy, ok, esperemos que todo esté bien. Así que les decía, ¿qué debemos de tener en cuenta? Siempre, como le decía a sus compañeros de Plan Sábado ayer, siempre he sido muy honesto con ustedes y les he sido, en todo caso, franco de que normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de auditoría, es un mundo. Y yo acá lo que les traigo es un resumen de un muy buen resumen que estoy seguro les interesó y les ayudó mucho a seguir aprendiendo, que es el documento con el que me sirvió de base para la tarea 1. Entonces, por favor, yo sí les agradecería mucho que se disciplinen y en todo caso se comprometan, quise decir, a seguir leyendo normas internacionales de auditoría, porque esto es la base para que el auditor haga un trabajo eficiente, un trabajo eficaz de auditoría externa de estados financieros. Y cuando hablo de estados financieros, recordémonos de los estados financieros básicos, pero que también tienen que tener presente ustedes que muchas veces nos contratan para auditar un solo estado financiero, una parte de ese estado financiero o una sección de cualquier estado financiero o un rubro de esos estados financieros. Ahora, también voy a terminar de pronto el semestre recalcándoles que una vez ustedes escuchen que están usando normas internacionales de auditoría para realizar precisamente ese trabajo de auditoría, es porque es una auditoría externa de estados financieros, de un rubro, de una sección, de un solo estado financiero, como les decía. Así que vamos a adentrar entonces a sección NIA 699, uso del trabajo de otros. Y nos dice entonces, como preámbulo, el uso del trabajo de otros dice lo siguiente: el auditor externo tiene la responsabilidad única por la opinión expresada y esa responsabilidad no es reducida por el uso que el compromiso el auditor haga del trabajo de la función de auditoría interna o de auditores internos para prestarle ayuda directa en el compromiso. Estimados colegas, tenemos entonces el conocimiento de que, en efecto, podemos hacer uso del trabajo de otros, podemos hacer uso del trabajo de las unidades o los departamentos de auditoría interna, podemos hacer uso del trabajo de un experto del auditor, pero ojo, por favor anoten esto en negrilla, Arial 20, 30, 40, como quieran. Sin embargo, a pesar de que vamos a hacer uso de un experto del auditor, de la misma auditoría interna, la responsabilidad de la opinión emitida en el informe de auditoría sigue siendo del auditor
que tiene el compromiso de hacer la auditoría. Así que no es válido, en todo caso, que de pronto nos diga la administración de la empresa: licenciado, disculpe, pero mire, usted hizo la auditoría de cuentas por cobrar. ¿Qué pasó con eso? Fíjese que yo usé la información de auditoría interna, entonces yo no soy el culpable, no puedo darle cuentas. No. Mucho ojo, colegas. A pesar de que usemos ese trabajo, la responsabilidad es nuestra, ¿ok? Muy bien. Línea 600 nos habla precisamente de la auditoría de los estados financieros de un grupo y nos dice que las prácticas empresariales relacionadas con fusiones, adquisiciones, combinaciones de negocios, grupos económicos y empresariales, negocios conjuntos y similares que cada vez crecen más y se fortalecen en el presente, están conduciendo a dos necesidades críticas. La primera se refiere a la consolidación de la información financiera, la cual debe ser preparada con base en políticas de contabilidad uniformes a los estándares más rigurosos. La segunda es consecuencia de la anterior y se refiere a la auditoría de los estados financieros de los grupos. Al interior de este tipo de auditoría, dos son los asuntos clave. Uno, el relacionado con la consolidación de la información financiera que se va a auditar, y dos, cómo incorporar o coordinar el trabajo de los auditores de los componentes. Entonces, fíjense, estimados colegas, que deben de tener en consideración el tema de esa auditoría de estados financieros de un grupo. Y cuando hablamos de un grupo, por acá, uno de los ejemplos más claros es precisamente la formación de corporaciones. Ahora, también nos dice que debemos de considerar dentro de la práctica empresarial las famosas fusiones. Entonces, pregunto, ¿qué es una fusión? O regálenme un ejemplo de una fusión. Para quienes llevaron conmigo contabilidad 2, me acuerdo muy bien, vimos el tema de transformación, vimos el tema de fusión, así que esperaría por allí, por favor, levanten la mano y me den mínimo un ejemplo de fusión. Licenciado Luis Miguel Ruano, usted estuvo conmigo en contabilidad 2. Muy buenos recuerdos, por cierto, de todo el grupo. O alguien que quiera apoyar, no me dejen en mal. Fíjense, licenciada Cristina, por favor. Buenas tardes, Lick. De lo que yo recuerdo de función es cuando se vuelve a liquidar todo lo que es el activo. Ok, muy bien. Por ahí ya llevamos una muy buena idea. Perfecto. ¿Alguien más? De hecho, vamos a liquidar el activo, no tan así. Vamos a manejar precisamente las cuentas de activo y de pasivo en relación a la fusión, ¿no? Pero sí, el activo tiene mucho que ver en este caso. No me hagan quedar mal ante sus compañeros, por favor, de todas las demás sedes. Ya les dije, a mí, gracias a Dios, este señor alemán todavía no me ataca. Imagínense, conta 2 y estoy seguro de lo que yo les impartí. ¿Qué es lo que pasa con las fusiones? Cuando hablamos de fusión, por lo regular, es la necesidad que ve una empresa pequeña y que una grande tiene la oportunidad de unirse con ella para que sigan adelante. Por ejemplo, puedan ser también de pronto que los accionistas vean condicionantes en relación a que
no quiero que la empresa grande me absorba, sino que seguir adelante de alguna manera con mi empresa. La licenciada Ingrid Escalante me dice unión de dos sociedades para convertirse en una. Excelente respuesta. Eso es fusión. Y con el ejemplo que yo les traía, precisamente de que, mucho ojo, cuando hay una empresa pequeña y llega una grande, lo que está haciendo ahí es absorber, es la absorción de una empresa. La fusión es la unión de dos empresas. De pronto, una con capital más pequeño que la otra, como ejemplo, por supuesto, y que en todo caso, antes de verse absorbida, mejor se fusiona. Licenciada Dairi, muchas gracias. Dos sociedades para formar una sola sociedad. Gracias por no hacerme quedar mal, estimados colegas. Licenciada Dairi también recibió clases conmigo de manera presencial. Licenciada anteriormente, perdonen, voy a revisar el nombre, se me quedó por ahí. Ingrid también, por favor, por ahí, gracias. Licenciada Ingrid también recibió clases conmigo presencial. Y mire, tan sencillo, ahorita que les di un ejemplo, hace muchos años existía el banco Granay Thompson. Espero lo hayan escuchado para no sentirme tan viejito. Y de pronto nace Banco Continental. ¿Qué es lo que hacen esos dos capitales? Se fusionan y forman solo una empresa. En este caso, solo una institución bancaria, que es la que conocemos comúnmente hoy en día como GIT Continental, o sea, Granary Thompson Continental. Entonces, también por allí, no hace mucho, se fusionó BAC Reformador. En todo caso, es otro ejemplo mucho más, no tan antiguo, pero es mucho más reciente, ¿no? Entonces, vean cómo la teoría nos dice que son precisamente dos empresas que se unen para formar una sola. Aparte está la transformación, aparte está la absorción, que también es importante tener ese conocimiento. Ahora, algunos de ustedes, colegas, pueden estar haciéndose precisamente la pregunta, pero yo quiero recibir auditoría, pero fíjense bien que si yo no sé qué es una fusión, si yo no sé qué es una transformación, si yo no sé qué es una corporación, si no, yo no sé qué es una absorción, ¿cómo voy a poder ir a hacer auditoría? Auditoría financiera de un grupo de empresas. ¿Ok? Bueno, entonces continuemos. ¿Cuál es el alcance de la NIA 600? Y nos dice que la NIA aplica a las auditorías de grupos, en particular las que involucran auditores del componente. Un auditor puede encontrar que esa NIA es útil, adoptado según sea en las circunstancias, cuando ese auditor involucra a otros auditores en la auditoría de estados financieros que no son los estados financieros del grupo. El auditor del componente puede ser requerido por estatuto, regulación u otra razón para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros de un componente. ¿Cuáles son los objetivos del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros del grupo? La NIA 600 señala que los objetivos del auditor son: A, determinar si actuar como el auditor de los estados financieros del grupo, y B, si actúa como el auditor de los estados financieros del grupo. Primero, comunicarse de manera clara con los auditores del componente acerca del alcance y la oportunidad de su trabajo sobre la información financiera relacionada con los componentes y sus hallazgos. Y segundo, obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada en relación con la información financiera de los componentes y el proceso de consolidación para expresar una opinión respecto de si los estados financieros del grupo están preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con la estructura aplicable de información financiera.
¿Cuáles son los requerimientos que hace la NIA 600? Ahora, acá, por favor, yo leo NIA, pero lo que sucede es de que acá es por sus siglas en inglés. International Standard Auditing, perdón. International Standard Auditing. Normas internacionales de auditoría. Entonces nos dice que la NIA 600 los organiza en 13 grupos. 1. Responsabilidad. 2. Aceptación y continuidad. Estrategia general de auditoría y plan de auditoría. Entendimiento del grupo, sus componentes y sus entornos. Entendimiento de los auditores del componente. Materialidad. Respuesta a los riesgos valorados. El proceso de consolidación. Eventos subsiguientes. Comunicación con el auditor del componente, evaluación de lo suficiente y apropiado de la evidencia de auditoría obtenida, comunicación con la administración del grupo y con quienes tiene a cargo el gobierno del grupo y por último, documentación. Bueno, entonces, NIA 600, oigan bien, NIA 600 nos da precisamente la oportunidad de saber cómo actuar como auditores de un grupo de empresas. También la sección de la NIA 600-699 nos da la oportunidad con NIA 610 de saber el uso del trabajo de auditores internos. Entonces, ¿cuál es el alcance de la NIA 610? La NIA 610 se refiere a las responsabilidades del auditor externo si usa el trabajo de auditores internos. Esto incluye A. Usar el trabajo de la función de auditoría interna en la obtención de evidencia de auditoría. Y B. Usar auditores internos para proporcionar ayuda directa bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Esta NIA no aplica si la entidad no tiene una función de auditoría interna. Entonces, les voy a comentar en relación a NIA 610, definitivamente, por favor, si no con la empresa no cuenta con la unidad, el departamento, la sección, como le llame la empresa, de auditoría interna, entonces no va a haber necesidad de aplicar NIA 610. Sin embargo, fíjense ustedes que yo les podría decir a mi criterio que podemos usar la evidencia de la auditoría interna, podemos usar ese trabajo que dejaron ellos evidenciado en sus informes de auditoría interna, pero a mi criterio, el uso propiamente con ayuda de la auditoría interna para hacer el trabajo, yo les soy honesto, a mi criterio no solicitaría ese apoyo directo del personal que forma la auditoría interna. Es un criterio muy personal, pero allí ustedes, ya como todos unos futuros contadores públicos y auditores, podrían definir si usan o no directamente el personal de la auditoría interna. ¿Por qué ese criterio de mi parte? Lo que sucede es que recordemos que los auditores internos van a tener más conocimiento de la empresa que nosotros. Y si de pronto por allí nace algún celo profesional, nos pueden dejar de entregar de pronto alguna información de mucha importancia para poder hacer un muy buen trabajo de auditoría. Así que es mi criterio
ustedes ya de pronto, esperaría yo en Dios, tengan la oportunidad de ejercer el trabajo, ese ejercicio profesional por su cuenta y ya podrían, en todo caso, leer NIA 610 y con ello tener su propia conclusión. Si hacen uso directamente del personal de la auditoría interna, sí o no. Pero vamos a seguir aprendiendo de NIA 610 para irnos haciendo una mejor idea. Si la entidad tiene una función de auditoría interna, los requerimientos contenidos en esta norma en relación con el uso de esa función no aplican si A, las responsabilidades y actividades de la función no son relevantes para la auditoría, o B, con base en el entendimiento preliminar que el auditor tiene de la función obtenida como resultado de los procedimientos aplicados según NIA 315, el auditor externo no espera usar el trabajo de la función en la obtención de evidencia de auditoría. Los requerimientos contenidos en esa NIA en relación con la ayuda directa no aplican si el auditor externo no planea usar auditores internos para que le proporcionen ayuda directa. Pregunto, ¿cuál es el título de la sección de las NIAs 300-499? ¿Cómo se llama la sección de las NIAs 300-499? Que ya lo vimos en clase hace un par de semanas. Por favor. ¿Cómo se llama esa sección? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Por allí. Licenciada Yulady, por favor, verifiquemos ahí el título de la sección de NIA 300-499. Verifiquemos el título por ahí, por favor. Vean sus notas. ¿Ok? NIA 499 nos da la oportunidad de realizar como auditores externos de estados financieros la planeación de la auditoría. Y vean entonces cómo precisamente les he dicho que las propias normas internacionales de auditoría son tan nobles, nos dan ese apoyo. En verdad, las normas internacionales de auditoría realmente nos llevan de la mano, porque vean bien, estamos en la NIA 610 y sin embargo me dice, señor auditor, ojo, si usted no planificó, según NIA 315, el uso de auditoría interna, tenga ese especial cuidado. Vean entonces cómo es de importante tener ese conocimiento. Y les decía al principio, realmente yo siempre he sido honesto con ustedes. Sé muy bien los títulos de las secciones de las NIAs, los títulos de muchas de las NIAs propiamente, pero si me preguntan qué dice el párrafo B de la NIA 610, es mentira. Sin embargo, estoy seguro que se están llevando una muy buena base para cuando tengan ustedes que elaborar ya en la práctica de la profesión una auditoría externa de estados
financieros. ¿Cuáles son los objetivos del auditor en relación con el uso de auditores internos? La NIA 610 dice que los objetivos del auditor externo, cuando la entidad tiene una función de auditoría interna y el auditor externo espera usar el trabajo de la función para modificar la naturaleza u oportunidad o reducir la extensión de los procedimientos de auditoría a ser aplicados directamente por el auditor externo o usar auditores internos para prestar ayuda directa son A. Determinar si el trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos pueden ser usados y, si es así, en qué área y en qué extensión. Y habiendo hecho esa determinación, B. Si usa el trabajo de la función de auditoría interna, determinar si ese trabajo es adecuado para los propósitos de la auditoría. Y C, si usa auditores internos para prestar ayuda directa, dirigir, supervisar y revisar de manera apropiada el trabajo de esos auditores internos que nos estarán apoyando. ¿Cuál es la relación entre la NIA 315 y la NIA 610? Tal relación puede sintetizarse en los siguientes puntos. Muchas entidades establecen funciones de auditoría interna como parte de sus estructuras de control interno y de gobierno. La NIA 315 aborda cómo el conocimiento y la experiencia de la función de auditoría interna puede informar el entendimiento que el auditor externo tiene de la entidad y su entorno y la identificación y valoración de los riesgos de declaración equivocada material. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor externo por la auditoría? Ojo, esto se los voy a remarcar. Al inicio de la clase vimos cómo podemos nosotros hacer uso del trabajo de los auditores de esas empresas del grupo. Sin embargo, hago énfasis porque también NIA 600 nos dice que la responsabilidad de la emisión de la opinión en el informe de la auditoría es del auditor externo, ¿ok? Así que veamos entonces que también el uso del trabajo de auditores internos en relación a cuál es la responsabilidad del auditor externo por la auditoría, nos dice NIA 610 claramente que el auditor externo tiene la responsabilidad única por la opinión expresada y esa responsabilidad no es reducida por el uso que en el compromiso el auditor externo haga del trabajo de la función de auditoría interna o de auditores externos para prestarle ayuda directa en el compromiso. ¿Qué se entiende por función de auditoría interna? La NIA 610 define la función de auditoría interna como la función de la entidad que realiza actividades de aseguramiento y consultoría diseñadas para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gobierno, administración de riesgo y control interno de la entidad. Entonces, estimados colegas, por favor, vamos entendiendo que si yo hago uso del trabajo de los auditores del grupo, sigo siendo el responsable de la opinión de la auditoría. Si yo hago uso de la evidencia de los informes de auditoría interna o bien del trabajo directo de los auditores de auditoría interna, sigo siendo el responsable por la emisión de ese trabajo de auditoría, de la emisión de esa opinión, quise decir. Entonces, estimados colegas, entramos al uso del trabajo de un experto del auditor. ¿Cuál es el alcance de esa NIA
NIA 620. Y nos dice que la NIA 620 se refiere a la responsabilidad del auditor en relación con el trabajo de una persona u organización en un campo de experticia diferente a contabilidad o auditoría, cuando el trabajo es usado para ayudarle al auditor en la obtención de evidencia de auditoría suficiente y apropiada. La NIA 620 no se refiere a situaciones cuando el equipo del compromiso incluye un miembro o consulta a una persona u organización con experiencia en área especializada en contabilidad o auditoría. Esto es tratado en la NIA 220. ¿Quién es el experto en contabilidad y finanzas? ¿Quién es el experto en contabilidad, en finanzas, en auditoría? Nosotros. Entonces, debemos de recurrir a NIA 220 para entender hasta qué grado podemos hacer uso de un especialista en contabilidad o auditoría. Ven, el uso que el auditor hace de una persona u organización que posee experiencia en un campo diferente a contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo es usado por la entidad para ayudarle a la entidad a preparar los estados financieros, experto de la administración, lo cual es tratado por la NIA 500. ¿Cómo se llama la NIA 500 ustedes? Tal vez sería la última pregunta que les haga, pero el día de hoy, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo se llama la NIA 500? Y esa NIA la vimos hace 8 días, porque me recuerdo muy bien yo cómo llevo la secuencia de irles enseñando. Licenciada Dairi, por favor. ¿Puede encender su micrófono? Evidencia de auditoría, LIC. Excelente. Licenciada Dairi, licenciada Reina, muy buenas respuestas. NIA 500 se llama evidencia de auditoría. Licenciada Karen, perfecto, muy buena respuesta también. De hecho, ojo, la sección 599 también se llama evidencia de auditoría como NIA 500. Mucho ojo con eso. Sin embargo, por allí podemos ir entonces a ver qué nos dice NIA 500 en relación al uso de un experto del auditor. ¿Cuáles son los objetivos del auditor para el uso del trabajo de un experto del auditor? La NIA 620 señala que los objetivos del auditor son A, determinar si usar el trabajo de un experto del auditor, y B, si usa el trabajo de un experto del auditor, determinar si ese trabajo es adecuado para los propósitos del auditor. El ejemplo clásico para que se hagan una muy buena idea es precisamente cuando tenemos la oportunidad de auditar una joyería. Entonces, vamos a ser honestos. Realmente, por mucha experiencia que tengamos en auditoría, en contabilidad, en finanzas, en matemáticas, en estadística, no sabemos nada precisamente del valor de pronto de un zafiro. De hecho, solo con preguntarnos si es original o no, si es una fantasía, como creo que es el término que usan más las compañeritas, en todo caso, cuando compran por allí alguna alhaja, no sé, por ahí imagínense, realmente ese tema no lo domino, menos saber si las perlas son originales, un zafiro, un rubí, un diamante, y que tengamos que hacer un inventario y que tengamos por ahí no solo que hacer el inventario, sino colocarle el precio de mercado, el valor real de mercado, no sé, se me ocurre por ahí
para llevarlos a ustedes con este ejemplo, pero que sí, entonces, NIA 620 nos permite hacer el uso del trabajo de un experto del auditor, que en este caso sería alguien que tenga, lógicamente, ¿verdad? Ustedes, un registro que esté debidamente autorizado, aprobado por instituciones que avalen, que en verdad él nos puede decir si las perlas, si los zafiros son originales, qué precio, qué valor tienen en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, NIA 620 me dice en el inciso B, si usa el trabajo de un experto del auditor, determinar si ese trabajo es adecuado para los propósitos del auditor. Entonces, definitivamente va a ser adecuado. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor por la opinión de auditoría? El auditor es el único responsable por la opinión de auditoría expresada y esa responsabilidad no se reduce por el uso que el auditor hace del trabajo de un experto. No obstante, si el auditor usa el trabajo de un experto haciendo o habiendo seguido la NIA 620, el auditor puede aceptar los hallazgos o conclusiones del experto en el campo del experto como evidencia de auditoría apropiada, suficiente y competente. Por supuesto, estimados colegas, cuando yo los llevo con ese ejemplo de ese experto en joyas, le vamos a pedir que emita su informe debidamente firmado, sellado, de pronto también con timbres, según sea el caso, que como auditores lo podamos usar de evidencia de auditoría apropiada, competente, suficiente y verídica. ¿Ok? ¿Qué es experticia? Experticia son las habilidades, el conocimiento y la experiencia en un campo particular. ¿Qué se entiende por experto del auditor? Experto del auditor es la persona u organización que posee experiencia en un campo diferente a contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo es usado por el auditor para ayudarle al auditor a obtener evidencia de auditoría apropiada y suficiente. El experto del auditor puede ser interno, que sea socio o persona, incluyendo personal temporal de la firma o de la red de firmas del auditor, o un experto externo. ¿Qué se entiende por experto de la administración? Experto de la administración es la persona u organización que posee experticia en un campo diferente a contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo es usado por la entidad para ayudarle en la preparación de los estados financieros. ¿Cuáles son los requerimientos de la NIA 620? La NIA 620 los organiza en 7 grupos. Determinación de la necesidad de un experto del auditor, naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría, la competencia, capacidades y la objetividad del experto del auditor, obtención de un entendimiento en el campo de experticia del experto del auditor, acuerdo con el experto del auditor, evaluación de lo adecuado del trabajo del experto del auditor y la referencia al experto del auditor en el reporte del auditor. ¿Ok, estimados colegas? Entonces, con esto precisamente terminamos la clase del día de hoy, no sin antes preguntarles si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, cómo se sienten realmente ya casi a 2 meses de cerrar la carrera y que de pronto, enhorabuena para quienes ya estén ejerciendo la profesión, estos conocimientos adquiridos a través de las clases consecutivas y el aprendizaje de normas internacionales de auditoría como fuente para poder nosotros, los auditores, hacer un trabajo de auditoría externa eficiente y eficaz. Eso sí, cumpliendo con cada uno de los requisitos que las mismas normas internacionales de auditoría nos plasman en ese documento. Así que, por favor,
¿Cómo se sienten? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Han comprendido, han entendido cada una de las normas? No hemos profundizado mucho, es cierto. Cuestiones de tiempo, les he sido honesto, esto es totalmente un mundo, pero estoy seguro que llevan una muy buena base para precisamente el ejercicio de la profesión. ¿Ok? Esperaría entonces que todo esté claro y recuérdense, por favor, yo los veo de hoy en 15. Estoy nuevamente con ustedes. Me despido entonces, no sin antes desearle a cada uno de ustedes éxitos en sus exámenes. Bendiciones, feliz tarde y si Dios me presta la vida, estoy con ustedes entonces dentro de 15 días. Cuídense, por favor. Éxitos. Buenas tardes, Liz. Saludos hasta el 15. Cuídense, pues. Éxitos, por favor. Hola, Ruano. Hola, Luis Miguel Ruano.